Una nueva plataforma de información. El canal de @AlexiCastillol, donde tratamos el tema de la modernización aduanera, la exportación, la importación, anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica de Aduanas, antecedentes del programa del operador económico autorizado en Venezuela, creación de la figura del operador económico autorizado, condiciones para el otorgamiento de la calificación. En la reforma de la Ley Orgánica de Aduanas del año 2014 se dieron pasos de avance en materia de modernización, con la creación del operador económico autorizado cumpliendo con una obligación adquirida con la Organización Mundial de Comercio, figura con la cual la Administración Aduanera podrá implementar un programa para instituir procedimientos simplificados de control y despacho aduanero. Nosotros consideramos un hecho importante para la modernización aduanera venezolana, la creación de esta figura, a través de la cual queremos sugerir la sectorización de la obligatoriedad legal que ya planteamos con la modificación del artículo 1, del título y sobre las disposiciones generales de la LOA, determinando ahora quiénes son los operadores económicos de la cadena logística del comercio internacional, y quienes tendrían la obligación de utilizar el sistema aduanero automatizado, como una condición que establecería la ley para obtener la calificación de operador económico autorizado. El sistema del importador y el exportador como aplicación electrónica de la cadena logística del comercio internacional y la plataforma informática que puede crearse. Un sistema que le permite el control operativo y administrativo del negocio al importador o exportador, cuya función principal es la de comprar o vender bienes o mercancías en el mercado internacional, los cuales serán objeto de movilización, traslado y transporte, desde la puerta del fabricante o desde el puerto de embarque o lugar de salida, hasta el lugar de introducción en el país de importación, contratando el flete directamente con las líneas navieras, o con un agente de carga, para, después de perfeccionar la operación aduanera, poder ofrecer a sus clientes los productos que compraron o vendieron, contando con una plataforma informática en un servidor montado en la nube de Internet. Con el objetivo principal, desde el punto de vista operativo y administrativo, de cubrir el proceso logístico de movilización, traslado y transporte internacional de la carga, apoyándose en la captura, registro y proceso de los datos de la documentación de embarque, y la propia que ingresa previamente en la base de datos de su sistema. El sistema de control de seguimiento, operativo y administrativo que estamos promoviendo como una herramienta que el importador y exportador somete bajo la administración aduanera para intervenir, facilitar y controlar la entrada, permanencia y salida del territorio nacional, de mercancías objeto de tráfico internacional a través del sistema automatizado del importador y el exportador como los operadores económicos de la cadena logística del comercio internacional, con el propósito de determinar y aplicar el régimen jurídico al cual dichas mercancías están sometidas. Desde la promulgación de la reforma de la Ley Orgánica de Aduanas en el año 2014, hemos estado en una campaña de seguimiento de las acciones que deberían haberse dado para el desarrollo del programa del operador económico, y las medidas de facilitación de comercio, pero la Administración no ha dado muestra de querer hacerlo. Y para esta fecha la situación continúa igual. Pareciera que la modernización aduanera continúa congelada, podríamos pensar que no pasa más allá de una buena intención. En su oportunidad, veamos los antecedentes al programa del operador económico autorizado, y revisemos el instrumento legal aduanero.
Antecedentes al programa del operador económico autorizado. Para esa fecha 13 de noviembre del año 2014, con la reforma de la Ley Orgánica de Aduanas, se estableció la figura del operador económico autorizado, adaptándose Venezuela al Acuerdo de Facilitación de Comercio de la Organización Mundial de Comercio, de la cual formamos parte desde 1994 y teníamos ese compromiso sin cumplir. Pero resultó un saludo a la bandera, ya que esta penúltima, hoy día, reforma de la ley decretó, con el objeto de garantizar la seguridad de la cadena logística y coadyuvar con la agilización de las operaciones de comercio internacional, la Administración Aduanera podrá implementar el programa del operador económico autorizado para instituir procedimientos simplificados de control y despacho aduanero. Artículo 111. Y dejó para una providencia administrativa, el establecimiento de los requisitos y condiciones para la calificación como operador económico autorizado, así como el procedimiento simplificado del despacho aduanero y demás beneficios que se les otorgarían a estos operadores. Artículo 114. Providencia que hasta la fecha no se ha producido. Título 2. Del tráfico de mercancías. Capítulo 11. Del operador económico autorizado. Artículo 111. Con el objeto de garantizar la seguridad de la cadena logística y coadyuvar con la agilización de las operaciones de comercio internacional, la Administración Aduanera podrá implementar el programa del operador económico autorizado para instituir procedimientos simplificados de control y despacho aduanero. Artículo 114. La Administración Aduanera mediante providencia administrativa, establecerá los requisitos y condiciones para la calificación como operador económico autorizado, así como el procedimiento simplificado de despacho aduanero y demás beneficios que le otorga a estos operadores. Y, por otra parte, otro sinsentido dentro del tema de los procedimientos expeditos, fue lo establecido en los artículos 40 y 41 de esta reforma. Al haber agregado una nueva declaración con un objetivo diferente al tema de los procedimientos expeditos, con la creación de dos tipos de declaración. Declaración anticipada de información para las importaciones. Declaración definitiva a un régimen aduanero o declaración única aduanera. Siendo la primera declaración inútil, que no le agrega valor alguno al procedimiento. Aunque adujeron que, por razones de prevención de riesgos, por seguridad, cargamentos de alimentos urgentes. Lo que sí es cierto, es la existencia de una obligación que tiene que cumplir el importador a través de su agencia de aduanas, y transmitir la información al sistema de la Administración Aduanera, SIDUNEA. Siendo la misma información de esta declaración anticipada a la que contiene la declaración definitiva a un régimen aduanero. Título 2. Del tráfico de mercancías. Capítulo 4. De la declaración de aduanas. Artículo 40. A los fines de la determinación de la normativa jurídica aplicable, toda mercancía destinada a un régimen aduanero deberá ser objeto de una declaración de aduanas para el régimen de que se trate a través del sistema automatizado. La declaración deberá ser realizada por quien acredite la cualidad jurídica de consignatario, exportador o remitente. El declarante se considerará a los efectos de la legislación aduanera como propietario de las mercancías y estará sujeto a las obligaciones y derechos que se generen con motivo del régimen aduanero respectivo.
Las declaraciones de aduanas tendrán las siguientes modalidades: declaración anticipada de información para las importaciones y declaración definitiva a un régimen aduanero o declaración única aduanera. Artículo 41. Los importadores tienen la obligación de presentar ante la Administración Aduanera la declaración anticipada de información para el ingreso de mercancías al país. Esta declaración debe ser presentada por el declarante por intermedio de su agente de aduanas, y a través del sistema aduanero automatizado, en los siguientes términos. 1. Para las mercancías que arriben al territorio aduanero nacional bajo medios de transporte aéreo o terrestre, la declaración anticipada deberá presentarse con una antelación no superior a 15 días calendario y no inferior a un día calendario a la llegada de las mismas. 2. Para las mercancías que arriben al territorio aduanero nacional bajo medios de transporte marítimo, la declaración anticipada deberá presentarse con una antelación no superior a 15 días calendario y no inferior a 2 días calendario. Sobre la función de la declaración anticipada de información y el manifiesto de carga. Queremos aprovechar para hacer referencia al tema del manifiesto de carga y al objetivo que se le dio a la declaración anticipada de información, DAI, en la reforma de la LOA 2014, artículo 41, que se mantiene en el decreto constituyente del año 2020, porque le cambiamos ese objetivo que le habían dado a la declaración, y se lo pasamos al manifiesto de carga que debe publicar tanto el transportista internacional como el agente de carga, por medios electrónicos antes de la llegada de las mercancías al lugar de introducción, la información sobre las características de los cargamentos que trae. Esta información se la estaban asignando a la agencia de aduanas a través de la DAI, en representación del consignatario. En el pasado cercano, hasta el decreto número 150 de fecha 25 de mayo de 1999, con rango y fuerza de ley de reforma parcial de la Ley Orgánica de Aduanas, estuvo vigente esta obligación de publicar el sobordo, hoy manifiesto de carga, en manos del transportista internacional. Artículo 28. Los porteadores de mercancías de importación y tránsito están obligados a participar de inmediato a los consignatarios la llegada de las mercancías. Esta participación podrá revestir la forma de publicación del sobordo en un diario local o nacional, la exposición pública del mismo en el local de la aduana de la jurisdicción o en las oficinas del representante legal del transportista o cualquier otra que señale el reglamento. No entendemos la derogación tácita de esta norma para sustituirla por la declaración anticipada de información, ni tampoco que la misma sea información que podamos considerarla pública. Nosotros en el anteproyecto a través del artículo 64, en su parágrafo único, le asignamos entonces, al transportista internacional la obligación de publicar, de forma anticipada, en medios electrónicos el manifiesto de carga, ajustando lo establecido actualmente en la LOA con relación a la DAI, artículo 41. Anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica de Aduanas. Título 2. Del tráfico de las mercancías. Capítulo 2. De los vehículos de transporte. Sección 2. De los operadores y la documentación de transporte. Artículo 64. Documentos de transporte. Parágrafo único. El transportista internacional de carga general o de carga consolidada tendrá la obligación de publicar, a través de medios electrónicos, el manifiesto de carga en forma anticipada para el ingreso de las mercancías al país,
bajo los siguientes términos. 1. Para las mercancías que arriben al territorio aduanero nacional bajo medios de transporte aéreo o terrestre, la declaración anticipada deberá presentarse con una antelación no superior a 15 días calendario y no inferior a un día calendario a la llegada de las mismas. 2. Para las mercancías que arriben al territorio aduanero nacional bajo medios de transporte marítimo, la declaración anticipada deberá presentarse con una antelación no superior a 15 días calendario y no inferior a 2 días calendario. Proponemos entonces, tomar el programa del operador económico autorizado en el sentido correcto, que los países faciliten el comercio de aquellos operadores que cumplan con un estándar de seguridad determinado a cambio de medidas y o procesos facilitados. Como está establecido en el Acuerdo de Facilitación de Comercio de la OMC, texto en el que se crea la figura del operador autorizado. En un total de 35 países en el continente americano. De ellos, al menos 19 países han implementado programas de operador económico autorizado, MOEA, reconocidos por la Organización Mundial de Aduanas, MOMA. Países con programas OEA en América: Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Países con programas OEA en desarrollo o no operativos: Cuba y Venezuela. En la región América y el Caribe, hay 15.916 empresas certificadas como operador económico autorizado, MOEA, según documento de Aladial 2020. En donde la Administración Aduanera establece procedimientos expeditos para aquellos operadores que cumplan con ciertas condiciones y requisitos, dentro de las cuales deberá contar con una infraestructura informática adecuada para optar a la certificación, a cambio de ser beneficiado con procedimientos simplificados para el despacho de las mercancías. Venezuela adoptó el programa de una manera muy irregular, desde nuestro punto de vista, enunciando en el artículo 111 del decreto con rango, valor y fuerza de ley número 1416, que la Administración Aduanera podrá implementar el programa del operador económico autorizado para instituir procedimientos simplificados de control y despacho aduanero. Es decir, adopta el programa, pero las medidas de facilitación serán para el futuro, que no sabemos cuándo, y la providencia administrativa aún no ha sido dictada. 10 años después. Así como, desvirtúa el sentido de la Declaración Anticipada de Información, DAI. Pero nosotros ya reorientamos esta posición de la Administración Aduanera, al redactar una nueva reforma de la Ley Orgánica de Aduanas, dentro del espíritu del programa del operador económico autorizado. Establecimos un nuevo concepto del proceso aduanero portuario, a los efectos de esta ley orgánica. Artículo 37, literal A. Se entenderá por proceso aduanero, a los efectos de esta ley, aquel conformado por las transacciones comerciales efectuadas por los operadores económicos en el mercado internacional, para el intercambio de bienes o mercancías entre los países. Destacamos la frase, transacciones comerciales para amparar la captura de los datos que, permitirán que el proceso electrónico de la información valide la generación de las declaraciones que determinan las liquidaciones y conforman los parámetros de control. En la ley también establecimos la condición principal para obtener la calificación de operador económico autorizado, dejando atrás a la providencia que no han promulgado.
como fue la de contar con un sistema que contenga una base de datos que nos permita la captura de la información previa. Es decir, la información de inventario y la información de transporte para que podamos preparar la declaración anticipada de información y darle sentido a esta declaración y desarrollar el procedimiento de despacho simplificado de mercancías. Todo con el objetivo de la captura de la información de todas las transacciones que ocurren entre los operadores de la cadena logística del comercio internacional, desde la intención de compra del importador hasta el ingreso de las mercancías al inventario en el almacén del consignatario, transacciones a las cuales se refiere el artículo 37, y sustento de todo el procedimiento electrónico para el control aduanero, previo, concomitante y posterior, y permitir la salida del cargamento con destino al almacén del operador económico autorizado, amparado por la declaración anticipada de información. Anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica de Aduanas. Antecedentes del programa del operador económico autorizado en Venezuela. La visión que tenemos del Servicio Aduanero Nacional.